Hoy, programa especial, mesa de análisis, México y Brasil en la geopolítica latinoamericana. Si escucha una opinión, dato o corriente de pensamiento y le genera una reflexión, está usted escuchando Puntos Suspensivos. Puntos Suspensivos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, México. Estamos hoy en este lunes 5 de noviembre del 2018 con esta mesa de análisis, México y Brasil en la geopolítica latinoamericana. Y bueno, tengo el gusto de tener aquí a mi lado y en esta conducción al profesor Héctor Lerín. Buenas tardes, Héctor Lerín. Buenas tardes, tocayo. ¿Qué tal con estos invitadazos que tenemos el día de hoy? Hombre, por favor, puro lujo. Expertos en el tema, ¿verdad? Sí, y bueno, no. Un tema muy interesante. Y bueno, me va a tocar a mí presentarles a nuestro primer invitado especialista. Él es el doctor Carlos Tur, historiador argentino, especialista en América Latina contemporánea, profesor en la UNAM de Historia Contemporánea de América Latina e Historia Mundial del siglo XX, autor de 2 libros y múltiples artículos sobre historia y realidad actual de América Latina, cofundador del Movimiento de Liberación Nacional de la Nueva Izquierda Argentina en los años 60. Como periodista, defendió los intereses de los pequeños productores de la pampa húmeda. Investigó la represión contra las grandes movilizaciones obreras posteriores a la Primera Guerra Mundial. En 1976 llegó a México como exiliado político. Y hoy tenemos el gusto de presentarles al doctor Carlos Tur. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, es un gusto estar aquí y hablar de estas transformaciones dramáticas que están ocurriendo en Brasil y en toda América Latina. Así es, pues muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido nuevamente. A ustedes. Son los micrófonos al doctor Héctor Lerín. Gracias, tocayo. Mira, aquí tenemos también a una gente de este nivel, el embajador Sergio Romero Cuevas, que ha sido funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha representado a nuestro país en varias embajadas, en Uruguay, Nicaragua, en Haití, Paraguay, Australia, Guatemala, El Salvador, Venezuela. Ya no le sigo más porque me canso. Fue representante especial del secretario general de la OEA para Haití, testigo internacional de las pláticas de paz en Colombia. Ha sido director para América Latina y el Caribe en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ha impartido numerosas conferencias sobre política exterior y relaciones internacionales en centros académicos e instituciones educativas, y es uno de los consejeros de la mesa de análisis en materia de política exterior de Puntos Suspensivos. ¿Qué tal, tocayo? ¿No? ¿Qué más queremos, no? Sí, hombre. Muy bien, favor. Pues muchas gracias. Esta es la 4ª vez que me toca acompañar a esta mesa y me siento realmente complacido de compartir con ustedes. También nosotros muy agradecidos, ¿no? Bueno, siempre dispuestos a estar aprendiendo del maestro. Hombre. Pues muy bien, bienvenidos. Ahora sí, los que gusten ponerse en contacto con nosotros a las líneas principalmente a Facebook Live. Estamos en este momento en vivo. Síganos por Puntos Suspensivos Radio. También si gustan hacernos alguna pregunta, algún comentario, tenemos nuestro correo electrónico que es puntosusspensivosradio@gmail.com. Así que pónganse en contacto con nosotros. Adelante. Sí. Pues muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que les guste esta mesa. En días pasados bromeaba yo aquí con el señor doctor, faltando el respeto, que decía yo que teníamos un peso pesado, y él dice, sí, porque peso 125 kilos. Bueno, entramos un poquito al tema. La verdad es que todo el mundo ha escuchado que en días pasados tuvo lugar una elección en Brasil, en donde pues un militar, apenas capitán, por cierto, corrido del ejército, de nombre Jair Bolsonaro, ha ganado la presidencia de ese país. La verdad es que, estrictamente hablando, pues la noticia, aunque pareciera
pues un evento democrático del cual todos deberíamos estar muy contentos. Ciertamente no, porque realmente ha ganado un tipo, y aquí los doctores nos explicarán un poco las razones, pero pues ha ganado un tipo con las peores credenciales que puede tener un militarete, y lo digo en el mal sentido de la palabra, tocayo, porque hay militares de primera y hay militaretes, y creo que lo es así, y ya se verá por qué razón. Este hombre ha dado las peores manifestaciones políticas que uno puede encontrar en una época en que se supone que pues, el respeto a los derechos humanos es un elemento principalísimo, y ha hecho unas declaraciones verdaderamente inverosímiles e increíbles, en fin. Pero realmente lo peligroso, por ejemplo, para el caso de las gentes que pues de algún modo nos hemos ocupado de las relaciones internacionales, está empezando a hacer manifestaciones de tipo político ciertamente muy deleznables y negativas. Por ejemplo, posiciones totalmente alineadas con los Estados Unidos, pero en el peor sentido de la palabra, contra Cuba, contra Venezuela, no sé si contra Evo Morales, pero vamos, es un tipo completamente retrógrada. Es por ahí el doctor Tur en algún momento nos decía, bueno, Mussolini se queda pequeño, ¿verdad? Porque Mussolini pues realmente era un hombre inteligente, pero este hombre de veras, como digamos en buen mexicano, no rebuzna porque los burros se enojarían. Pero bueno, mejor entremos al tema y le pedimos al doctor Tur pues que nos dé una primera explicación de pues por qué razón los brasileños votaron por un tipo de este nivel. A ver. Claro, porque uno de entrada diría, bueno, tiene todos estos grandes defectos, ¿cómo querría un país tener a alguien como gobernante, ¿no? Alguien como este guate. Sin embargo, se dio, increíblemente se dio, y esto pues, solamente, pues ¿quién mejor que nuestros invitados para podernoslo explicar, ¿no? Desmenuzar qué es lo que pasó en Brasil. Bueno, si centráramos el análisis en la personalidad de Bolsonaro, creo que podríamos utilizar la hora que tenemos contando opiniones y anécdotas, una más sorprendente y reaccionaria que la anterior. Todos aquellos que escuchan tienen alguna referencia de la personalidad política de este señor. Pienso que acá tenemos que dar un paso adelante y tratar de tener un análisis crítico de por qué el PT perdió, que no todas son maniobras de la derecha, aunque algunas son muy evidentes a esta altura, y qué es lo que se puede esperar para Brasil, para América Latina y para el mundo, porque Bolsonaro no es un rayo que cae en un cielo sereno, es parte de un proceso que se da a la derecha. Bueno, en Europa comenzó la cosa, pero el gran golpe de estos sectores fue la elección de Donald Trump. Y en América Latina, lamentablemente, en los últimos años, las expresiones democráticas y progresistas han estado cediendo posiciones. Ahora, para poner un ejemplo de el manejo de esta derecha fascista, de esta derecha de un fascismo periférico, podemos decir, está la designación anunciada por Bolsonaro del juez Sergio Moro, que fue quien juzgó y condenó a Lula sin tener una sola prueba concreta y por declaración del general, que es vicepresidente de Bolsonaro, nos enteramos que en el momento que estaba estudiando
la sanción que debía aplicar a Lula, al mismo tiempo estaba negociando su apoyo a Bolsonaro y su designación como secretario de Educación. Bueno, como secretario de Justicia, porque como secretario de Educación, por la información que hay, irá un general. Para que vean ustedes cuál es la apreciación que este sector político tiene de lo que es la educación superior, la ciencia, la cultura. Uno de los colaboradores, creo que era el vicepresidente de Bolsonaro, el general ha dicho que hay que militarizar las universidades. Y acá el maestro Bolerín ha traído recientemente una información que, bueno, a uno le pone los pelos de punta, que el bloque evangélico que apoya a Bolsonaro, que fue clave en el triunfo electoral, ha pedido que se suprima el Ministerio de Cultura y de Investigación Científica. Es algo que a uno le pone los pelos de punta. Yo creo, para concluir, que pensar que esto es un tropiezo de la democracia, bueno, es una versión optimista, yo diría un poco ingenua. En realidad, esto sale de los presupuestos de una democracia liberal o neoliberal. Esto huele a la resurrección de Benito Mussolini en el trópico. Para empezar, así nada más, ¿no? Para un Benito Mussolini tonto, ¿no? Bueno, sin duda. Por lo menos el otro era inteligente. No, pero sí, realmente bueno, y es muy importante el tema precisamente para ir entendiendo, ¿no? Es importante que nos vayan como desmenuzando todo esto, porque fueron una serie de cosas. Bien lo decía el doctor, uno de ellos, el gran errores que tuvo el PT desde un inicio, hubo parte de errores del PT, pero como todo esto se fue orquestando, ¿no? Como dicen, el hecho de que ahorita ellos mismos ya estén poniendo de acuerdo, Trump haya felicitado ya, ¿no?, a Bolsonaro, y tengo entendido pues que creo que uno de los compañeros que lo va a asesorar en la economía estudió en esta escuela de los Chicago Boys. Eso, así es. Todo está todo muy bien orquestado, ¿no? Es muy difícil lo que está pasando en Brasil, entenderlo. Yo he estado leyendo y me cuesta mucho trabajo comprenderlo, y por eso mismo es importante que pues nuestros invitados nos vayan explicando paso a paso cómo se están dando esta situación, ¿no? Sí, definitivamente. Y usted, embajador, a ver qué nos dice, cómo yo qué les digo, está miren, viendo este asunto, Chihuahua. Yo comentaba hace un rato con Carlos Tur que me encontré ese artículo increíble de un sociólogo brasileño, se llama Boaventura de Souza Santos, que es el que dice que las democracias también mueren democráticamente. Esto lo escribió el 24 de octubre de este año. Y lo que hace él es caracterizar la situación de Brasil y dar 4 elementos de por qué las democracias se pueden morir democráticamente. Es un artículo largo y no lo voy a leer completo, pero podemos mencionar los elementos que él cita. Algunas. ¿Sí? El primero, el elemento que él cita es la elección de autócratas. El segundo, el virus plutócrata, es decir, el dinero. ¿Sí? El tercero son las fake news y los algoritmos. Y el último es el financiamiento de las campañas electorales. Y las cosas que nos dice él sobre estos temas, pues te llevan a pensar que efectivamente, como dice él,
a lo largo de este siglo se fue consolidando una idea de que solamente podía haber democracia o dictadura, y que las democracias se caían cuando había golpes de Estado. Y dice, bueno, esto era cierto antes, ahora no. Y nos explica, dice, cada vez es más evidente que los peligros de la democracia hoy son otros y se derivan paradójicamente del normal funcionamiento de las instituciones democráticas. Las fuerzas políticas antidemocráticas se van infiltrando dentro del régimen democrático, lo van capturando, descaracterizando de manera más o menos disfrazada. El segundo elemento, la llegada de los autócratas, nos dice que en Estados Unidos, en Filipinas, en Rusia, en Turquía, han sido elegidos democráticamente políticos autocráticos, que aunque sean producto del establishment político, no lo son. Se presentan como antisistema y antipolítico, insultan a los adversarios, que consideran corruptos y ven como enemigos a eliminar, rechazan las reglas del juego democrático. En suma, se presentan a elecciones con una ideología antidemocrática y aún así consiguen obtener la mayoría de los votos. Los políticos autocráticos siempre han existido. Lo nuevo es la frecuencia con la que están llegando al poder. El otro elemento, las fake news. Nos cita aquí un ejemplo que dice que cuando Dilma Rousseff era candidata al Senado, se publicaron una cantidad de mentiras en los medios de difusión, y una de ellas es Dilma Rousseff con Fidel Castro, ¿no? Y dice, bueno, si así fuera, era Dilma Rousseff candidata al Senado a los 11 años, ¿no? Sí. Y luego el algoritmo dice que la publicación de datos de encuestas que normalmente son falsas, y esto de alguna manera impacta a la gente que va a votar, como nos pasó aquí cuando dijeron que Peña Nieto llevaba 25 o 30% de ventaja sobre Andrés Manuel. Sí. Y creo que acabó en 4 puntos, si no recuerdo mal, ¿eh? Uh-huh. Sí, fue una cantidad ridícula. Sí. Sí. Y luego es la captura de las instituciones. Sí. Si quieren, después seguimos comentándolo, pero esos son los 4 elementos que él cita para explicar por qué pierde Haddad, ¿es el apellido? Sí, Haddad. Sí, el candidato del PT y de la línea de izquierda brasileña. Muy bien, pues ya lo escucharon, muy interesantes estos puntos que nos da de Boaventura de Sousa Santos. Nos vamos a un corte y regresamos para que nos sigan explicando. Hoy, programa especial, mesa de análisis, México y Brasil en la geopolítica latinoamericana. México y Brasil en la geopolítica latinoamericana. Análisis en contexto. Puntos suspensivos. Mesa de análisis México y Brasil en la geopolítica latinoamericana. Puntos suspensivos. Programa especial de Puntos Suspensivos, México y Brasil en la geopolítica latinoamericana.
estamos de regreso después de este primer bloque. Estamos aquí al sur de la Ciudad de México, en la alcaldía de Tlalpan. Son las 5:29 de la tarde y bueno, en una tarde muy fresca y muy interesante este tema. Así que adelante, continuamos, profesor Lerín. Muchas gracias. A ver, le vamos a preguntar al doctor Tur si nos puede decir. Vemos que este señor Bolsonaro se ha declarado admirador de Trump. Y Trump, cuando llegó a la presidencia, o antes que llegara a la presidencia, se presentaba como un candidato antisistema, enemigo de los partidos políticos, un poco como ahora lo ha estado manejando Bolsonaro, aunque creo que ha militado en 27 partidos políticos. Pero estrictamente hablando, ¿de veras Bolsonaro es un candidato antisistema? ¿O es todo lo contrario? ¿O es solamente una falacia? ¿O es puro fake news, como dice aquí el embajador? Bueno, habría que referirse un poco a la historia reciente, digamos, de Brasil, y de qué significó políticamente los 3 y un poquito periodos presidenciales del PT. Evidentemente el PT, después vamos a ver el aspecto crítico, contribuyó a enterrar los viejos grandes partidos de Brasil. El movimiento democrático brasileño, al cual pertenece el actual presidente Temer, que tiene una aceptación de un 2, un 3%, y el partido de la socialdemocracia brasileña, del presidente de los años 90, Cardoso, que en un tiempo fue gente de izquierda y luego se hizo un neoliberal de hueso colorado, como aquí Carlos Salinas de Gortari en Argentina, Carlos Saúl Menem. Bueno, a medida que avanzaba el segundo periodo de Dilma, y Dilma no encontraba la forma de reactivar la economía, porque el proyecto económico del PT había mostrado sus límites, eso dio a las fuerzas conservadoras la oportunidad de armar, de hecho, un golpe de Estado parlamentario. Dilma fue destituida por presuntos delitos que habían cometido todos los anteriores presidentes. Bueno, quedando Dilma fuera, para los que tratábamos de ver hacia dónde iba este proceso, era claro que el objetivo mayor no era Dilma, era Lula, era un tiro por elevación. Querían sacar de la jugada a Lula, porque Lula seguía siendo el político brasileño más popular, y si volvía a ser candidato, las fuerzas del establishment corrían el riesgo de que Lula ganara en primera vuelta. Por lo tanto, había que encontrar algún medio para ponerlo fuera de juego. De eso se encargó el juez Moro, Sergio Moro, educado en los Estados Unidos, iniciando la famosa investigación de lavado rápido. Era sabido que Petrobras es una empresa víctima de la corrupción. Bueno, no sé, es muy extraño, como es Pemex aquí, ¿no? Y que en esa corrupción habían participado importantes dirigentes del PT, que fueron investigados, fueron detenidos, fueron juzgados, condenados, y algunos, como Palocci, que había sido el ministro de Finanzas de Lula, le prometieron un perdón, una delación premiada, como se hace en los Estados Unidos. Entonces Palocci
pues con la brocha gorda, ahí pintó de negro a Dios y media humanidad. El juez Moro se sintió autorizado entonces para investigar a Lula por una tremenda maniobra de corrupción, que era comprar un departamento de segunda en un balneario que está en decadencia, que es Guajura. No hubo ninguna prueba, no hubo una investigación realmente sólida e incontrovertible, pero el objetivo Moro lo cumplió. Condenó a Lula y lo puso fuera de juego. Yo creo que el PT cometió, estando Lula en prisión, una cierta ingenuidad por lealtad hacia Lula. Creyeron que podía haber impugnaciones a la condena de Lula y que el sistema judicial podía responder seriamente. Bueno, todas las presentaciones que hicieron fueron rechazadas. Es más, en una de ellas, un tribunal superior a Moro pasó de 9 a 12 años la condena de Lula y finalmente, ya tarde, el PT decidió elevar a la postulación a Haddad, que había sido un brillante ministro de Educación de Lula. Ahora, con información reciente, queda clara la maniobra. Después hablaremos de por qué estaba tan débil el PT, porque eso en general no figura en los análisis de gente de izquierda, con los cuales en general uno adhiere, digamos, pero le faltan algunas cosas claves. ¿Cuál es la información reciente? La información es que Bolsonaro designa como superministro de Justicia a Sergio Moro. Y para que vean ustedes la torpeza de este equipo, su vicepresidente, que es un general retirado, dice ingenuamente que Moro, mientras estaba juzgando a Lula, estaba bajo la mesa negociando con Bolsonaro. Entonces, más claro es imposible. Había que poner a como diera lugar fuera de juego a Lula, y eso lo han logrado. Ahora, y concluyo, ¿por qué un candidato con esas características, tan burdo, tan reaccionario, resulta que sale elegido por una mayoría aplastante? Seamos claros. Bueno, creo que la jugada de los dirigentes del movimiento democrático brasileño y del partido de la socialdemocracia brasileña era poner fuera de juego a Lula, destituyendo a Dilma, pero pensaban que sus candidatos iban a levantarse hasta constituirse, digamos, en un candidato que pudiera competir con el que designara el PT. El problema es que los candidatos de estos viejos partidos, muy desprestigiados por su gestión neoliberal de los 90 y por su corrupción, no levantaron. Y el que sí empezó a ganar apoyos fue Bolsonaro. Creo que los responsables, no es la única explicación, pero los responsables de la candidatura y el triunfo de Bolsonaro hay que buscarlo entre los dirigentes del movimiento democrático brasileño y del partido de la socialdemocracia brasileña. Todos sus cuadros, o casi todos sus cuadros medios, llegó un momento que se sumaron a la candidatura, a la campaña de Bolsonaro.
Ahora, se pueden decir algunas otras cosas, pero creo que con lo que he dicho es suficiente para este bloque, digamos. Sí. Bueno, y en todo este transcurso de lo que ha estado viviendo Brasil, embajador, el pueblo argentino, ¿qué pasó con él? ¿En qué momento se pierde, se desvía? Si venía de haber tenido un gran gobernante como Lula, después, bueno, enjuician a Vilma, ¿no? Y con mentiras, pues. ¿Qué pasa con el pueblo? ¿Por qué el pueblo decide? Dicen la mayoría que fue más del 50% que se fue con Perdón, el pueblo brasileño, estoy con Argentina, perdón, el pueblo brasileño se va con Bolsonaro. ¿Cómo lo? Pues yo creo que el desencanto que tenían con los avances que se lograron con el PT en el gobierno, sí, no fueron suficientes para mantener el apoyo de la base. Si vemos a la dirigencia en el gobierno, sí, tanto Lula como Dilma, en vez de tratar de profundizar los cambios, lo que hicieron fue agarrar a la derecha, agarrar al capital. Sí. Y ahí perdieron un espacio impresionante. Sí. Y en la Argentina pasó, a menos que nos dé más luces aquí Carlos, pasó más o menos lo mismo. Ahora los argentinos están en guerra contra Macri. Sí, el pueblo argentino, los sindicatos, en fin, están decepcionados, entre comillas, de lo que salió Macri. Y yo me preguntaba alguna vez en un Twitter, ¿qué los brasileños no leen noticias internacionales? ¿No se dan cuenta cómo están en Argentina? ¿No? ¿Cuál va a ser la gira internacional de Bolsonaro? Bueno, está clarísimo. Chile, Estados Unidos y Israel. Mucha gente se preguntará por qué va a Israel. Hay que decir que Bolsonaro es evangélico y que fue bautizado en un viaje que hizo a Israel en el río Jordán, al viejo estilo, digamos, del cristianismo primitivo. Pero además, como evangélico que es, cree que la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es la palabra de Dios y por lo tanto lo que dice la Biblia hay que creerlo a pie juntilla como acto de fe. Por esa razón llegó en plena campaña a hablar de que el globo terráqueo no era un globo, era plano. Bueno, son cosas que a uno le ponen los pelos de punta, pero hay que ver, porque esto también tiene que ver con este país, con México, que la principal iglesia neoprotestante, evangélica, que apoyó a Bolsonaro, que por otro lado es una creación brasileña, es la Iglesia Universal del Reino de Dios, que se está expandiendo por América Latina y aún por África Ecuatorial. Bueno, habrá gente que nos está escuchando, que nos está viendo, dirá, bueno, ¿dónde están esos evangélicos? Yo les sugeriría que dieran una vueltita por la colonia Roma y se encuentran ahí cerca de la famosa escuela Benito Juárez, un gran templo de esta iglesia de origen brasileño. Es decir, si se sienten con poder la bancada de la Biblia, que le llaman en Brasil, pueden hacer propuestas tan abrumadoramente descabelladas como liquidar un ministerio que se dedica a la investigación científica,
que apoya la investigación científica. No quiero extenderme mucho más, pero no puedo dejar de mencionar que una de las joyas de la economía brasileña es la empresa Embraer. La empresa Embraer, que surgió por gestión y financiamiento estatal en los años 90, la privatizó Cardoso. La empresa Embraer es la tercera empresa constructora de aviones del mundo. Primero está la Boeing gringa, segundo está la Airbus europea y después viene la brasileña Embraer. ¿Qué van a decir los técnicos y los ingenieros con respecto de Embraer o de Petrobras con respecto a esta propuesta? Yo creo, y me estoy adelantando, y es lo último que quiero agregar, que el gobierno de Bolsonaro, aparte de sus tendencias autoritarias y retrógradas, va a padecer de una profunda inestabilidad, porque ahí hay intereses muy, muy encontrados y no son de los menores. Pero profundizamos en eso un poquito más adelante. Muy bien, pues acaba de dar la pauta el doctor. ¿Va a haber pausa? Sí. Nada más quería agregar adelante. un comentario sobre la Iglesia Universal. Uh-huh. Yo que me levanto tan temprano, a veces busco noticias en los canales locales, uh-huh, y hasta antes de las 6 de la mañana hay un programa de la Iglesia Universal que dura 2 o 3 horas en canales de Televisa. Todos los obispos, porque son muchos, son brasileños, ¿sí? Uh-huh. Y tienen un exitazo. Yo vi a los grupos estos evangélicos en Guatemala. Tú imagínate un indígena que en su vida ha tenido atención médica, que requieran atención médica y venga un helicóptero a llevar al enfermo a la capital, al hospital de Maranata. Yo platicaba con algunos indígenas, me decían, no es que creamos en esas cosas, pero los beneficios que tenemos con ellos, nadie nos los da. Muy bien, pues ahí está. Llegó el momento de irnos al segundo corte. Regresamos con este tema tan importante y regresamos en unos minutos. Hoy, programa especial, mesa de análisis, México y Brasil en la geopolítica latinoamericana. México y Brasil en la geopolítica latinoamericana. Análisis en contexto. Puntos suspensivos. Mesa de análisis México y Brasil en la geopolítica latinoamericana. Puntos suspensivos. Programa especial de puntos suspensivos. México y Brasil en la geopolítica latinoamericana. Muy bien amigos, estamos de regreso después de este segundo corte y bueno, les recordamos que nos sigan a través de nuestras redes sociales por Facebook Live, a Puntos Suspensivos Radio, si quieren mandarnos algún correo electrónico a puntosuspensivosradio@gmail.com y bueno,
sigan con nosotros en este tema tan importante que es México y Brasil en la geopolítica latinoamericana, en esta su mesa de análisis. Adelante, profesor Héctor Lerín. Gracias, tocayo. Mira, pues antes de que le quiero hacer una pregunta desde días pasados al embajador, ahora que estaba comentando el asunto de por qué tanta gente, bueno, relativamente tanta gente, hay que acordarnos que Haddad también obtuvo una buena cantidad de votos, pero tanta gente votó en Brasil por Bolsonaro, y pareciera que se les hubiera olvidado todos aquellos beneficios que obtuvieron con Lula, sí, que sacó a mucha gente de la pobreza. Y por ahí he escuchado, embajador, doctor, que se menciona que esa gente que recibió beneficios y que incluso llegó a alcanzar algún nivel, pues que empezó, digamos, a rozar con ser cierta clase media y eso, una buena cantidad de millones de personas,